En cuanto escuché mi nombre salir de esa cosa, sentí que algo dentro de mí se quebraba. Hola, me llamo Sergio Montalvo, tengo 51 años y soy de un rancho chiquito en Zacatecas, entre los cerros, donde ya casi no queda gente. Esta historia que te voy a contar es real. Me pasó cuando tenía 17 años y desde entonces no he vuelto a ver el cerro con los mismos ojos. En mi pueblo no hay una tradición bien marcada. Después de las 9 de la noche nadie sale al cerro. Nadie, ni siquiera los más valientes. Y no es por miedo a los coyotes, ni por supersticiones tontas. Es por algo que según los más viejos, se aparece solo cuando el cerro está callado y la luna baja. La primera vez que escuché de ella fue por mi abuelo. Decía que cuando era joven salían a buscar leña al amanecer, pero que una vez al regresar, más tarde de lo debido, vieron una figura caminando por las piedras, a lo lejos, en lo más alto, una mujer de blanco, pero no de vestido, sino envuelta en trapos largos que le arrastraban. No se le veía la cara, y lo peor era que parecía flotar. Yo no creía en eso, hasta que me tocó verla yo mismo. Era una madrugada de enero, fría, de esas que se te cuela el aire por los huesos. Me tocaba ir por mi tía que venía de regreso de otro rancho. El camión la dejaba en la carretera, y para llegar al pueblo había que cruzar, justo por la vereda que bordea el cerro. Me fui con una lámpara vieja, envuelto en el zarape y con la mente en otra cosa. Al pasar por la parte baja del cerro, lo sentí. El silencio, ni grillos, ni viento, ni perros. Es solo mi respiración y el crujido de las piedras bajo mis botas. Entonces escuché algo. Algo que no debería haber sonado ahí arriba. Una risa. Una risa de mujer. Era como burlesca, ronca, seca, como si le costara salirle de la garganta. Me detuve en seco, con el corazón latiéndome en las orejas. Subí la lámpara hacia donde pensé que venía el sonido y ahí estaba, en lo alto del cerro, parada, mirándome. Una figura delgada, larguísima, como si lo hubieran estirado de más. No se movía, pero su vestido, o lo que fuera que traía encima, ondeaba como si hubiera viento, aunque abajo no se movía ni una hoja. Yo traté de convencerme de que era mi imaginación, que era una mujer perdida, una señora, pero no, porque comenzó a bajar. No caminaba como alguien normal. Sus pasos eran lentos, torcidos. Parecía que flotaba o que sus pies no tocaban bien el suelo. Y mientras bajaba, la risa se hacía más fuerte y más distorsionada. Me paralicé. No podía correr ni hablar. Lo único que pude hacer fue echarme hacia un lado del camino, entre unos mezquites, y apagar mi lámpara. Me escondí ahí, temblando, sintiendo el frío ahora por dentro. Y te juro, por lo más sagrado, que la vi pasar a unos metros de mí. Iba flotando, sí, pero había algo peor. No tenía rostro. Era una especie de máscara hecha de cuero seco, como de animal, con símbolos grabados y los ojos hundidos, vacíos, como si fueran agujeros oscuros que me tragaban con solo mirarlos. La escuché murmurar algo. No entendí qué decía, pero mi nombre estaba entre esas palabras. Sergio. ¿Cómo sabía mi nombre? En cuanto escuché mi nombre salir de esa cosa, sentí que algo dentro de mí se quebraba. No era miedo normal, era un terror ancestral, como si mi cuerpo supiera que lo que tenía frente a mí no era humano. La figura siguió flotando por el camino, alejándose, pero yo no me moví. No podía. Me quedé ahí, agachado, con los ojos cerrados, rezando como me enseñó mi abuela, aunque ni los rezos me salían bien con los nervios. Cuando por fin todo se quedó en silencio otra vez, corrí, sin mirar atrás, como loco. Encontré a mi tía más adelante, esperando junto al camino. Me preguntó por qué llegué tan pálido.
Le dije que no se detuviera, que no hablara, que camináramos. Cuando llegamos a casa, mi abuelo me vio a los ojos y no necesitó que le explicara nada. Solo dijo: ¿ya la viste? No fue pregunta. Lo dijo con una tristeza que me caló. ¿Quién es?, le pregunté. No es quién, es qué. Y esa cosa solo se aparece cuando alguien está por enfermar del alma. Pasaron semanas y empecé a tener sueños raros. Sombras en mi cuarto, susurros en la madrugada, hasta que una noche me desperté con la misma risa, sonando justo fuera de la ventana. No vi a nadie, pero en la tierra, al amanecer, encontré marcas de pezuñas, como de chivo, pero solo con 2 patas. Desde entonces ya no soy el mismo. No sé qué vi en el cerro esa noche, pero desde aquel día escucho cosas que otros no oyen. Veo luces en las montañas y a veces la risa regresa, solo un segundo, justo antes de dormirme. Yo sé que ella sigue allá arriba, mirando, esperando, nombrando. Me llamo Luis Alberto Márquez. Tengo 28 años y soy de un pueblo cerca de Saltillo. Esta historia me pasó hace 4 años y hasta el día de hoy no sé si lo que vi fue real o si me estoy volviendo loco. Todo comenzó cuando me mudé a cuidar la casa de mi tío. Se había ido a Estados Unidos por trabajo y me pidió que me quedara unos meses a cargo de su rancho. Estaba lejos del pueblo, a la orilla de un cerro, que desde niño me dio mala espina. Nunca pasó nada raro ahí, pero siempre decían que las brujas bajaban por ese monte en las noches de luna. Yo no creía en eso, nunca fui de asustarme fácil, pero desde mi primera semana las cosas empezaron a sentirse diferentes. No eran ruidos ni sombras, era una sensación, como si la casa estuviera viva, como si alguien me observara todo el tiempo. Una noche, como eso de las 3, me desperté con los pelos del cuerpo erizados. No sabía por qué. No había ningún ruido fuerte, ni pesadilla, ni relámpagos. Solo algo me había levantado. Caminé hasta la ventana y miré hacia el cerro. Y ahí estaba, una figura parada entre las piedras, de blanco, con el cuerpo todo encorvado. Desde tan lejos no podía ver su cara, pero te juro que aunque estaba inmóvil, sentía que me estaba mirando. Parpadeé y desapareció. Pensé que era mi mente jugando conmigo, que estaba sugestionado. Me forcé a dormir, pero a partir de esa noche empecé a verla en todas partes, reflejada en las ventanas, en los bordes del espejo, cuando me lavaba la cara, en mis sueños, siempre de pie, callada, sin moverse y sin rostro, solo una especie de velo tapándole la cara, como si no quisiera que la viera por completo, aún. Durante el día todo parecía normal, pero en cuanto se metía el sol, la atmósfera cambiaba. El aire se volvía más espeso, el silencio más incómodo. Los perros del rancho dejaban de ladrar, se quedaban acurrucados, como si también sintieran algo que andaba cerca. Una madrugada me desperté, sintiendo que alguien me estaba viendo. No escuché nada, pero mi cuerpo sabía que algo estaba mal. Fui a la sala con una linterna, y justo al alumbrar una de las ventanas vi una cara. No tenía ojos ni boca, solo una piel gris, tensa, como si estuviera cosida sobre el cráneo. Me quedé congelado, y lo peor es que no se movía, ni pestañeaba, solo estaba ahí, esperando que hiciera algo. Corrí a prender todas las luces, pero cuando salí con una lámpara más potente, ya no había nada, ni huellas, ni rastros, solo el monte, callado. Empecé a perder el sueño, dejé de comer bien, no salía de la casa por las noches, me encerraba,
pero aún así la sentía adentro, caminando por los pasillos. Escuchaba los pasos suaves, lentos, arrastrando los pies, y cada vez que me acercaba a una puerta, pensaba que si la abría, ella iba a estar ahí. Y después vino lo peor, la risa. Una risa bajita, casi como un suspiro. Empezó a sonar todas las noches, desde el cerro. A veces venía de cerca, otras veces desde la cocina, o desde dentro del cuarto donde yo no estaba. Llamé a mi mamá, le conté lo que pasaba. Solo me dijo algo que nunca voy a olvidar. Mi hijo, esa bruja ya no está en el cerro, ya se metió contigo. Después de esa llamada, ya no pude estar ni un día más en esa casa. Empaqué lo poco que tenía y al amanecer bajé al pueblo. Mi tío nunca me reclamó por dejar el rancho solo. De hecho, me llamó semanas después para decirme que él también la había visto alguna vez, pero que jamás le dijo a nadie, por miedo a que lo tacharan de loco. Lo más raro es que, desde que regresé al pueblo, ya no la veo, pero la escucho, especialmente cuando estoy solo, acostado, con todo en silencio. Esa risa, como si se estuviera burlando de mí. A veces hasta siento que se mete en mis pensamientos, me hace dudar de lo que veo, de lo que escucho, de lo que soy. Me hace preguntarme si en verdad escapé o si solo me trajo con ella. Y por eso te estoy contando todo esto, porque si algún día te toca pasar cerca de un cerro y ves a una mujer de blanco que no se mueve, que no tiene cara, no te le quedes viendo, no le hables, no pienses en ella, porque así empieza. Primero la ves lejos, después empieza a visitarte, y cuando menos lo pienses ya vive en ti. Hola, mi nombre es Ramiro Tobar, tengo 37 años y soy de un ejido entre Durango y Zacatecas. Trabajo de noche, desde los 22, como velador de maquinaria pesada en una cantera vieja, una que se encuentra al pie del Cerro del Espinazo. Así le decimos por la forma en que la sierra se levanta como un lomo de huesos. Nunca le había temido a la oscuridad. Me gustaba mi trabajo, tranquilo, sin mucha gente, solo yo y el sonido de los grillos. O eso pensaba. Todo cambió una noche sin luna, como a eso de las 2 de la madrugada. Estaba haciendo una ronda cuando vi que uno de los montacargas se encendió solo. Pensé que alguien se había colado, así que fui con mi lámpara directo al vehículo, pero cuando llegué no había nadie. Fue entonces que escuché algo que me hizo helar la sangre. Un crujido, como si algo se arrastrara entre los escombros. Apunté con la linterna hacia una de las grietas del cerro, y por un instante creí ver una silueta flaca, como de mujer, pero con las extremidades torcidas. No caminaba, se retorcía, como si cada hueso de su cuerpo estuviera mal colocado. Y entonces levantó la cabeza. No tenía ojos, solo 2 huecos oscuros, y su boca era enorme, llena de dientes puntiagudos. Salí corriendo sin pensarlo. Me metí a la caseta de vigilancia, cerré todo y apagué las luces. Pero desde adentro escuchaba cómo caminaba por fuera. Sus uñas largas, como cuchillas, raspaban el metal de las máquinas. Y lo peor fue cuando la escuché hablar, con una voz grave, profunda, como si le costara salir de una garganta podrida. Dijo: "Tú me viste, Ramiro, y ahora yo también te vi". No recuerdo cuánto tiempo me quedé ahí encerrado, con la mano temblando sobre el machete que siempre cargaba por seguridad. Afuera, todo volvió a quedarse en silencio, pero no era un silencio normal. Era uno raro, profundo, como si incluso los sonidos de la noche se hubieran apagado por miedo.
Amaneció y no le conté a nadie lo que vi. ¿Qué podía decir? Nadie me lo iba a creer, pero las noches siguientes fueron aún peores. A veces, en medio del rondín veía huellas. No eran de animal ni de humano, eran como garras, con dedos largos, y a veces parecía que se arrastraba. Otras veces no, como si cambiara su forma. Un día encontré una de esas marcas justo frente a la puerta de la caseta, como si me hubiera estado viendo dormir. A los pocos días empecé a soñar con ella. En el sueño estaba parado frente al cerro y ella salía gateando por entre las piedras, como una araña vieja, con huesos que crujían al moverse. Me hablaba, pero no con palabras, con pensamientos. Decía cosas que yo no entendía, en una lengua que no era humana, pero dentro de mí las reconocía como si la conociera de antes, como si siempre hubiera estado allí. Yo no sabía si lo que vivía era un sueño o vigilia. A veces al parpadear la veía parada entre las máquinas o en los bordes del monte. Y una madrugada, sin darme cuenta cómo, desperté a medio camino del cerro, con los pies llenos de tierra y con una voz en mi cabeza diciéndome: ven, Ramiro, ven a tu origen. Después de esa noche dejé de ser yo. Lo sentía, como si algo dentro de mí se hubiera roto. Ya no podía dormir, ya no podía pensar con claridad. Y cada noche ella se acercaba más. Intenté irme del trabajo, pero cada vez que llenaba la renuncia, algo me lo impedía. Era como si no pudiera tomar decisiones que me alejaran de ese cerro. Y empecé a notar cosas que no tienen explicación lógica. Las luces de los postes se apagaban solo cuando yo pasaba. Los perros del pueblo me ladraban sin razón. Y una vez en el espejo del baño vi su reflejo detrás de mí, aunque yo estaba completamente solo. La gota que derramó el vaso fue cuando mi madre me encontró parado frente a la puerta de la casa a las 3 de la mañana, con los ojos completamente en blanco. Yo no recuerdo nada, pero ella dice que repetía una y otra vez: la de las garras me llama, la de los huesos me espera. Fui con un curandero, me vio, se persinó y me dijo una sola cosa: esa no es una bruja normal, mi hijo. Eso es un ente viejo, algo que no es de este mundo ni del otro, algo que despierta cuando alguien la mira. Y yo la vi. Desde entonces vivo con miedo de dormir, porque cada vez que cierro los ojos, siento cómo su presencia se mete a mi cuerpo, cómo me habita, cómo me observa desde adentro. No sé cuánto más voy a aguantar, pero si alguien está escuchando esto, quiero advertirles algo. Nunca mires hacia el espinazo del diablo cuando caminas de noche, y si ves algo que se arrastra entre las praderas, no lo reconozcas, no lo nombres, porque si lo haces ya no hay marcha atrás.